Bueno, hemos podido escuchar presentaciones muy interesantes, complementarias y que sin duda pues, habrán motivado el que el auditorio tenga preguntas. Abrimos la ronda. ¿Alguien que quiere preguntar alguna cosa a los ponentes? Lo empiezo yo. Yo tengo un montón. Bueno, muy claro, la presentación de Elena me ha parecido súper interesante. Y, o sea, no llama la atención, pero es bueno ver, ¿no?, cómo las medidas que se toman para reducir el consumo de tabaco han sido efectivas, ¿no? En el caso del alcohol, ¿cómo prevés que esta nueva legislación va a afectar? ¿Y qué piensas también del precio del alcohol en comparación, por ejemplo, con otras bebidas, por ejemplo, las refrescantes? Pues el alcohol es más difícil porque el tabaco ha tenido el componente de que perjudicas del consumo pasivo. De manera que eran las personas que no fumaban o que estaban en el entorno también quienes, de alguna manera, el alcohol lo tenemos tan introducido en todos los festejos, y luego está la industria hostelera, que por ejemplo nosotros hemos tenido a veces relaciones con los presidentes de la hostelería y son gente difícil de tratar, son difíciles. Pues estamos pensando, vamos a hacer una jornada un poco intentando, hemos visto qué es lo que se hace en otros sitios para intentar desnormalizarlo. Por ejemplo, nosotros, a ver, estaba prohibido beber en los centros deportivos, ¿no? Entonces, claro, el palco de San Mamés, ahí se hacen muchos negocios y tal. Pues fue no sé, al final qué artimaña, que si 5 minutos antes, que si luego, tal, es que es luchar contra los elementos, ¿no? Entonces, yo creo que se consume menos alcohol. Es verdad que esos consumos que se hacen intensivos en edades muy jóvenes son muy dañinas, ¿no? Muy perjudiciales para el cerebro. Y bueno, estábamos intentando, hay algunos programas también en el ámbito comunitario que, por ejemplo, analizas desde que un niño o una niña sale de su casa hasta que llega al colegio, por cuánta publicidad indirecta de alcohol, por todas las sombrillas, los toldos y todo eso, pues visibilizarlo. Y no queda otra que hablar, concienciar, porque el tema de la gente joven, el efecto en la salud lo ve muy lejano. Pero este tema del alcohol yo creo que es más, nos debemos ocupar los adultos, porque yo veo que los jóvenes están esperando a tener cierta edad para hacer lo que ven. Mm, Bueno, o sea, que todos son borracheras colectivas en las fiestas, mm. en fin, no sé si te he respondido. Me he ido por los cerros de Úbeda. Sí. Pero quiero decir que la legislación, claro, son esas medidas de reducción de la oferta y tal, tienen efecto, está bien, hay que analizar también luego los efectos indirectos, porque a lo mejor luego igual la gente bebe sola y en casa, que es peor, ¿no? El alcoholismo este de las personas solas. Y hay que intentar, pues bueno, ver cuáles son las mejores medidas, pero va a costar, va a costar. Luego, el vino, por ejemplo, está clasificado como un alimento. Mm, sí. En Asturias sacaron la ley y excluyeron la sidra. Hay mucho lobby. Ujú. Sí, difícil luchar. Pero bueno, pues está en nosotros también, ¿no? Ser un poco ejemplos. Sí, también. Sí. Por ejemplo, han disminuido mucho los accidentes de tráfico, los datos de alcoholemias. Ahora hay muchas las otras sustancias, Ajá. Ujú, pero el alcohol sí. ujú. Muchas gracias. Roberto. Sí, hola. Gracias a todos por la presentación. También una pregunta, quizás a usted, Elena, o al farmacólogo, al UNAX, que es más farmacólogo, no lo sé. Teniendo una hija también, tomando en cuenta que tengo una hija de adolescente, entonces lo veo en los vapores, ¿vale? En Países Bajos, donde yo soy, hay mucho comentario también que los vapores en sí eh, no se sabe de término en el futuro si son dañosos o no. Vapers. Los vapors, sí, los de... Entonces los e-cigarettes, ¿no? Son también, ¿no? Vale. Entonces, mi pregunta es, ¿qué es la prevención o la idea es
el miedo que los jóvenes se van de los vapers a fumar o es realmente dañoso el vapor? ¿Hay algo informativo de ahí? Esto. Siempre curiosidad, ¿eh? Sí, son las dos cosas. Realmente los vapers no hay periodo de latencia para poder analizar los efectos y tienen sustancias que son perjudiciales, pero también es un paso para luego fumar. Tampoco se ha demostrado que sea una alternativa para dejar de fumar, porque la industria del tabaco en el Reino Unido consiguió que el National Health Service lo planteara como una alternativa para dejar de fumar, pero se ha visto, nosotros, mira, no he puesto datos de eso, pero no quería aburriros, se ve, por ejemplo, que la mayoría de la gente que consume e-cigarette consume también tabaco. Y espera, eran dos preguntas, ¿no? Que me hacías. No. Y los refillers, como, porque se rellenan, ¿no? Eso entendió. Es que hay multitud de modelos. O sea, hay unos, por ejemplo, que se parecen a un pendrive, que son los que más entran entre los jóvenes, tienen unos cartuchos. Los que tienen nicotina debe tener un cartucho 4 veces más nicotina que un cigarro. Y luego están los que les llaman de tabaco precalentado, que es que dicen que como el tabaco no combustiona mucho, tiene menos sustancias perjudiciales, pero no deja de ser tabaco y nicotina. Ya, Y en nuestra legislación, ya en el año 2016, equiparamos los vapers al tabaco convencional, de manera que donde está prohibido fumar cigarrillos, está prohibido fumar cigarrillo electrónico. vale, ya analicé un día también hace tiempo los rellenos e incluso hay también en algunos habían Y cannabinoides sintéticos. Y Sí. Y a lo cannabis mejor también. a la que llegáis a estos tipos de tests también. No, ahora está, de cannabinoides sintéticos que te refieres, ahora está de moda o todavía no está fiscalizado el HHC, que ahora se habla mucho de él, y es un cannabinoide que todavía... ¿eh? Los sintéticos. Sí, o sea, sí que está presente naturalmente en la planta, pero en porcentajes muy bajos. Entonces ahora se está empezando a sintetizar en el laboratorio el HHC, que sí que hay vapers que es también un cannabinoide similar al THC, pero más desconocido y entonces también pues con mayores riesgos, ¿no? Igual por eso. Una cosa, y es que creo que fue ayer mismo el influencer que tenemos aquí tuiteó que han prohibido los cigarrillos electrónicos, ¿no? Que lo quieren prohibir o hay alguna noticia en ese... Los saborizados y todo eso. Aquí están. Ah, que han prohibido la venta. Sí, he leído algo en prensa. No tengo enterado. Sí. No me he enterado. Quieren prohibir. En solo uso algo así. Ah, sí, los desechables. Los desechables. Ah. Gracias a todos. Buenos días y muchas gracias a todos los ponentes, muy interesantes. Yo que no pertenezco a este sector, me ha resultado muy interesante todo lo que he escuchado. Una pregunta, supongo que será más a Tito o Nuria. En la experiencia que habéis tenido vosotros después en la detección y la cuantificación de sustancias de abuso en las depuradoras, ¿cuál ha sido vuestra experiencia después a la hora de ir a las autoridades? Y porque la gran ventaja de esto es que te ofrece, entiendo yo, datos sobre cosas sobre las que puedes obtener estimaciones, como nos contaban, pero no tienes datos fehacientes porque se venden en mercado negro. Pero también que te da una imagen de cuál es el consumo local, o sea, muy a nivel local, donde puede estar habiendo diferencias pues, de un municipio a otro. Después, ¿qué experiencia habéis tenido vosotros a la hora de extrapolar esto y de llevarlo más allá para que se tomasen medidas a nivel público? Si os habéis encontrado las puertas abiertas, cerradas, por saber cuál había sido vuestra experiencia. Muchas gracias. Te voy a hablar de mi opinión, no sé si es la realidad, ¿no? Pero bueno, es lo que decimos, llevamos 7 años, ¿no? Y bueno, al principio costó un poco, ¿no? Después sí que digamos que obtienes una credibilidad, pero no sé, vale, hay mucha buena voluntad, pero hay poco empuje real detrás, ¿no? Vamos a intentar, ahora vamos a convencer a las comunidades autónomas, es muy complicado gestionarlo y poner un poco de dinero también sobre la mesa, ¿no? Y para que sea constante, ¿no? Ahora vamos a ir por aquí, por allí, no hay no
hay un trabajo fácil con un rumbo fijo y después también está el tema municipal, es crítico de que a nivel municipal muchas veces se oyen la palabra drogas y desterrar la puerta automáticamente porque automáticamente tenemos un posible titular que bueno, todos lo hemos sufrido en cualquier ciudad, ¿no? Los que reportamos datos al Observatorio Europeo, que va el nombre de la ciudad, pues automáticamente cada X años pues miran el informe y pues yo soy de Santiago de Compostela, ciudad pequeña, pues compara Santiago de Compostela, tienes 4 o 5 sustancias y buscas una sustancia donde esté más alto que una ciudad grande y automáticamente generas un titular. El consumo de X sustancia es mayor que en París, da igual, en cualquier ciudad grande. Entonces ya tienes un titular automáticamente y ya está. Entonces, claro, esto es un problema, ¿no? A nivel del trabajo que hacemos en Intranet, intentamos un poco anonimizar un poco los datos, pero tampoco mucho, porque si no ya pierden su sentido, porque si se consume en un sitio, pero ¿dónde? Porque si no, si yo no hago un poco de presión, nadie va a actuar. Y bueno, no sé, creo que tenemos que seguir aún trabajando, ¿no? Estamos lejos de llegar a algo que sea más estable y más reactivo, ¿no? Es mi percepción, ¿no? Y otra pregunta más en cuanto a costes, ¿son caros estos análisis, estas metodologías? ¿Se van abaratando? ¿Son caros o no son caros? No lo sé, yo no lo sé. Yo no soy el que contrato el servicio, digamos, yo ofrezco el servicio, ofrecemos el servicio, todos, ¿no? Y es caro, no lo sé, yo sé que, bueno, bueno, pues habla de YouWish, que también estás en YouWish, y se habla de las redes que hay para medir, y la red del proyecto que teníamos del Plan Nacional sobre Drogas, pues imagínate que manejaba 100.000 euros en 3 años, que evidentemente lo que hicimos valía más de 100.000 euros, ¿no? Porque somos unos locos, ¿no? Pero en la red YouWish está la red que monitorizaba COVID y virus y manejaba pues un presupuesto de 1,5 millones de euros para año y medio, creo, 2 años, no sé. O sea que somos caros, yo creo que no. Lo que pasa es que hay que poner las ganas de invertir ahí, ¿no? ¿Más preguntas en la de Luis Coraminas? Hola, gracias. Una pregunta para Iñaki. A nivel de pureza, ¿cuál es la variabilidad de la pureza a nivel, ah, digamos, la evolución temporal y espacial? ¿Puede ser el doble de la pureza en Euskadi que en Cataluña o todo viene del mismo sitio? Y lo digo porque cuando hacemos nosotros nuestros cálculos, se asume una cierta pureza, pero cuando decimos que hay más consumo en Euskadi que en otros sitios, si no la tenemos en cuenta, quizás estamos así cometiendo un error, ¿no? Entonces, no sé si habéis comparado resultados con Energy Control. Me imagino te refieres, bueno, a todas las sustancias o a la anfetamina en este caso. A todas en general, porque no lo desconozco y era conocer si no, normalmente es constante y no varía a ¿Te nivel. refieres a la diferencia entre comunidades, por ejemplo? Correcto. Pues si te soy sincero, no he mirado eso todavía. O sea, este análisis lo tenemos recién sacado del horno casi, pero sí que sería muy interesante mirarlo. Incluso tenemos datos que eso se puede mirar en la página web, en ailaquet.com, las memorias de todos anuales, y sí que sería interesante compararlos con Energy Control o a ver si coinciden un poco y demás. Pero sí que es lo que he explicado antes, es verdad, que también llegamos a un tipo de usuarios y usuarias como muy específico, ¿eh? O sea que también se queda mucha gente o muchas otras tipos de personas fuera de los servicios porque ya están más marginadas aún todavía por consumir sustancias y encima por otros factores, ¿no? Entonces también yo creo que eso influirá mucho en qué tipo de personas se acercan. Ahora os voy a comentar un poco por el tema de mi impresión de lo que recuerdo de hablar con la gente de Energy, es que la pureza de la cocaína es en general muy alta, no solo lo que vosotros comentado, lo que mide Energy, que es Cataluña, Baleares, Andalucía, Madrid fundamentalmente, es muy alta y claro, lo que no creo es que las muestras de anfetamina que manejan son muchas menos que porcentualmente que las que manejáis aquí, lo cual, bueno, nos da también una indicación que no vamos muy desencaminados en lo que
en lo que percibimos, ¿no? Sí, yo creo que eso tendrá mucho que ver con el mercado global. No sé, yo tampoco manejo mucho de esto, pero por ejemplo, lo de las catinonas, que muchas muestras de MDMA fueran negativas, MDMA fueran, eso tendrá, yo es una opinión, que no sé, no he leído ningún artículo ni nada sobre esto, pero que igual el COVID afectó al mercado del MNO en su día y tras un año así se empieza a ver eso en el mercado negro en la calle. Igual eso ha influenciado mucho que ahora muchas muestras de MDMA, también le ha pasado en Energy Control, sean negativas y contengan catinones, ¿no? Otro tipo de sustancias. Tenía otra pregunta para Unas. ¿Cómo, digamos que es un placer que haya gente, o sea, la iniciativa nace con químicos analíticos, ¿no? Del medio ambiente y vosotros venís del sector de la salud humana, ¿no? Entonces, claro, esta sinergia es fantástica y la pregunta es cuando vosotros vais a contar esta historia a vuestro sector, porque muchas veces pues nosotros no llegamos. ¿Qué opinan? ¿Veis que hay un interés y que más del sector de la salud, más investigadores se van a sumar al carro? ¿Cómo lo veis? Pues yo veo un interés creciente, todavía residual, no muy localizado en la gente a la que le das la brasa de forma más directa, ¿no? Pero cada vez se habla más de ello. Y luego se han empezado a hacer cosas de forma natural y casi sin... Un ejemplo, han decidido retirar un gas anestésico del mercado no porque fuera poco eficaz o poco seguro para los pacientes, por la huella de carbono que tiene. Y esto todavía está sin regular. O sea, toda la farmacovigilancia de medicamentos de uso humano, ¿no? Que establece pues, cuándo hay que retirar un medicamento del mercado, o si hay que añadir alguna contraindicación, etcétera. Todo esto está perfectamente regulado en medicamentos de uso humano y de uso veterinario. Pues en Escocia y en más países han decidido retirar un anestésico por motivos ambientales. Y todo esto se podría llamar ecofarmacovigilancia, pues está todo por montar. O qué sé yo, en las guías del asma, del tratamiento del asma, ya hay un epígrafe en el que aparece que se prioriza el uso, siempre que sea clínicamente posible y demás, de dispositivos de polvo seco en vez de un inhalador presurizado, por el efecto que tienen en la huella de carbono, ¿no? Y en otros países, pues empiezan a introducirse cada vez más aspectos medioambientales en la toma de decisiones, no a todos los niveles. Pero bueno, tengo aquí en la sala compañeros del hospital que te pueden contestar en primera persona. Veo allá a Rafa, ¿no? A un prescriptor. Pero bueno, yo creo que ahí soy culpable de darle la paliza todos los días. Las preguntas, no sé si en internet, online hay preguntas. ¿No hay ninguna? ¿No? Sara Rodríguez de Licra. Hola, es también, bueno, muchas gracias a todos. Sí, sí que ha sido muy interesante las presentaciones. Es pregunta para Iñaki. También es un poco por curiosidad, ¿no? A ver si a lo largo de toda la experiencia que tienes bueno, en esta organización, he entendido que hacéis como unos 40, ¿cómo? Testing. Testings, eso, como que son campañas que vais a los eventos, a los festivales, a las fiestas. Y habéis mirado un poco el perfil de droga que hay en cada uno de los eventos en función del tipo de evento, en función de si es algo, pues es un festival o una fiesta popular. Y se ha cambiado también a lo largo del tiempo el perfil de droga que se ha ido consumiendo en estos festivales. Gracias. Eh, en cuanto a si cambia, depende del tipo de evento que sea. Nosotros, sobre todo, más que a festivales que también solemos ir, vamos más a fiestas de pueblos. Yo qué sé, son las fiestas de Ibar, pues coordinamos con el ayuntamiento y ahí estamos. Normalmente estamos 3 horitas o 3 horas y media durante la noche analizando y también damos información y demás. Y yo creo que sí que se ve diferencia, por ejemplo, si vas a un festival de un tipo de música, el consumo de cierta droga va a ser mayor que el de otro, ¿no? También por el hecho de que trabajamos en el ámbito del ocio nocturno, yo creo, pues, y acompañado también, por ejemplo, estoy hablando de los análisis de MDMA, por ejemplo, ahora, y acompañado también de la alerta que sacamos en cuanto a las catinonas y demás, pues este año, por ejemplo, se ven mucho más análisis de MDMA que otros años. Y esto tiene mucho que ver porque es el ámbito festivo nocturno en el que el MDMA es una sustancia que se usa casi específicamente, tiene más usos seguramente, pero para ese tipo de ambientes festivos y demás,
que, por ejemplo, otras sustancias, no sé, la anfetamina o la cocaína son sustancias mucho más polivalentes que se pueden utilizar, pues tanto, yo que sé, para ir a trabajar puedes ir habiendo consumido, ¿no? No se va a notar si tomas dosis pequeñas, pero también la puedes utilizar de fiesta, ¿no? Entonces son, bueno, y no sé, igual me estoy yendo, pero sí, depende un poco del ambiente o de esto sí que se va a saber que predomina una sustancia u otra, ¿no? Sí. ¿Preguntas? Preséntate, por favor, que no te conozco. Hola, buenas, soy Adrián, soy estudiante predoctoral, pero bueno, sin más. Tenía un par de preguntas, una era para UNAX. Has comentado que la opción de hacer una química más verde, una síntesis de fármacos biodegradables, es una opción muy válida para evitar esta contaminación por fármacos. ¿Qué ves que pueda ser más factible a corto plazo? ¿Una química, cambiar todos los medicamentos o gran parte de ellos por algo verde? ¿O mientras se hace eso, igual meter en las plantas depuradoras o tal procesos de bioremediación en las que utilicemos organismos o distintas reacciones que vayan más enfocadas a las estructuras que ya tenemos, ir a romper esas estructuras? Gracias. Interesante la pregunta. Yo creo que hace falta hacer un poco de todo y además no es incompatible hacer una cosa y la otra. Probablemente el cambio de paradigma de diseñar fármacos más verdes es una cosa a más medio largo plazo, ¿no? Porque tenemos muchos medicamentos que necesitamos en el arsenal terapéutico que no son fáciles de sustituir. Y la directiva, de hecho, que nos van a contar luego, ya exige que se eliminen fármacos en depuradoras de un determinado tamaño, con lo cual todo esto que comentas de los tratamientos ya es que va a ser obligatorio. Con lo cual, pues podemos ir haciendo un poco de todo. Con el tema de la síntesis de fármacos más verdes, yo creo que hace falta, parafraseando al profesor Kummerer, ¿no?, que nos viene a dar clases en el posgrado, hace falta la estrategia del palo y la zanahoria con la industria farmacéutica. Tú, por un lado, tienes que ponerle la zanahoria adelante, de forma que sea un estímulo para ellos apostar por ello, porque es posible, pero hace falta una inversión importante y un desarrollo importante. Pues qué sé yo, hay que tener un poco de imaginación, pues dándoles una patente más larga o dándoles determinados incentivos fiscales y de todo tipo para que se fomente que la industria invierta en ese camino. Y por otro lado, regulación. Si usted me pone en el mercado un medicamento que es un PFAS, pues le voy a penalizar de alguna manera, ¿no? Pero hay muchos medicamentos que son problemáticos que no podemos dejar de usar, los necesitamos. Gracias. Y la segunda pregunta era más para Iñaki. Mi percepción. Igual, aparte del estigma que pueda tener la gente para no ir al punto fijo o demás, puede ser que directamente la gente no lo conozca. Quiero decir, es que yo no sé cuánto tiempo llevaréis, pero os conocí, por decirlo así, o sabía de la existencia hace relativamente poco. O sea, a principios de año, una cosa así. Igual es que la gente no conoce esa opción, igual que otras estrategias, pues en las farmacias está la venta de jeringuillas o demás para que, bueno, ya que te vas a drogar, pues que lo hagas de la mejor manera posible, por decirlo así. Igual de la que se da ese servicio, decir, bueno, que sepas que existe esta opción, podría ser una opción. Gracias. Sí, sí, seguramente, o sea, nos harán falta estrategias de comunicación muchísimo mejores de las que tenemos. O sea, yo invito a cualquiera que se podéis hacer los socios, colaboradores y participar, sí, sí. O sea, al final nos come el día a día, pero sí, seguramente hay un montón de gente que no nos conoce, pero también estoy seguro que es ese estigma o ese cómo se aparta, ¿no? Quieras que no, yo también lo hago inconscientemente a personas consumidoras, pues a ese pues se les aparta de cierta manera. Entonces yo creo que lo que conseguimos es hacer que cualquier persona consumidora, sobre todo si somos jóvenes o demás, pues ya una vez que consumes dices, pues ya soy un yonki, ¿no? Ya me están metiendo aquí, ¿para qué voy a hacer? ¿Para qué voy a intentar tener un consumo responsable si yo ya me están apartando a este nivel? Entonces creo que eso también habría que hacer estrategias para intentar cambiar eso en cierta manera, sí. Pero también seguro que no nos conoce muchísima gente, sí. Las preguntas, quedan unos minutillos igual para un par de preguntas cortas, si hay. Bueno, también Iñaki, que es aquí nuestra estrella hoy. No, porque, claro, nosotros medimos lo que medimos en agua residual, pues, pero realmente quienes conocéis un poco
muchas, bueno, no todo el mercado, por lo que dices tú, no tenéis un perfil, pero todo el mundo llega a una parte, pero sí que llegáis a cierta parte de una manera muy directa, ¿no? Entonces, hace unos años vivimos el boom famoso de la cocaína rosa, ¿no? No hace mucho, famosa cocaína rosa, que es ketamina, MDMA y cafeína, si no me equivoco, fundamentalmente. Y no sé si esto ha llegado a vuestro servicio, ¿no? Cuando habláis de ketamina, hablamos solo de ketamina como tal Sí, o no, de eso este fue tipo un de fenómeno productos. que se le o llama encima. desaparecido. A ver, aquí yo creo que en Euskadi no se ha hablado tanto, ha sido más en Madrid o así, pero sí que ha habido un lío con las drogas, sustancias ilegales, siempre hay un lío con la manera en que las llamamos. Tú ves una serie una serie americana y le llaman cristal a la que llamamos aquí metanfetamina, y aquí cristal le llamamos al MDMA. Lo mismo pasa con la cocaína rosa, que no tiene nada de cocaína, que es una manera más de vender ketamina, MDMA y cafeína de manera más cara. Lo juntan, lo ponen con un polvo, lo pintan de rosa y te lo venden más caro de esa manera, ¿no? Y con esto hay un lío porque se le llama Tusi también a la cocaína rosa. Y Tusi viene de la palabra en inglés 2CB, que es una sustancia que he mencionado ahí muy brevemente. Y entonces hay un lío con esto. El 2CB sí que es una sustancia como tal, es una sustancia psicoactiva. Y hay un lío con ahora le llaman Tusi a la cocaína rosa cuando el Tusi viene de 2CB. Bueno, estas cosas que pasan. Pero entonces no ha habido mucho de esto aquí vosotros. No os ha llegado. no. Nosotros también hacemos, ¿no?, una parte de los análisis de ILAC y luego de una sala de consumo supervisado, que ahí es las muestras que lleva pues, personas que llevan años y pues, que hay heroína y tal. Y no, alguno creo que nos ha salido, pero no ha sido algo Incluso que ha yo, estado diseminado por ahí. yo diría, por lo que hemos hablado, que igual es la cocaína rosa o este invento, igual se consume más por personas que no suelen consumir, ¿no? O personas que están iniciando y no conocen, no lo sé, ¿eh? Porque alguien que sabe o es consumidor habitual ya sabe bueno, no lo sé. Igual no se acercarían tanto no lo sé. Y como estáis hablando de la entrada de sustancias, por ejemplo, pues en Estados Unidos el problema tan tremendo que hay con el fentanilo, por ejemplo, ¿hay algún indicio de que en España por alguna razón haya llegado, aunque sean las grandes ciudades, o no tenéis indicativo, ¿no? Afortunadamente, quiero decir. No, o sea, en Ailaket no hemos analizado ninguna muestra que contenga fentanilo. Incluso tenemos tiras para, pues en algún momento, para poder hacer la prueba. Y en Energy Control, que yo sepa, tampoco. O sea, no hay índices. A ver, el fentanilo se receta, o sea, hay mucha gente que lo consume de manera legal. No, yo en esas otras muestras que os digo de la sala de consumo nos ha llegado algo, pero poca cosa. Y no sé, por aquí le veo a Álvaro, que es psiquiatra, y no sé si les han empezado a llegar ya a los, ¿no?, al tratamiento a personas con adicciones a estos opioides. Sé que Hola, hace- encantado. Pues realmente que yo sepa, por lo menos no nos han llegado casos. También es verdad que habría un problema de registro para luego poder saber qué casos han llegado desde la máquina, digamos, ¿no? Pero que yo sepa, por lo menos en los centros no han hecho ningún comentario al respecto. Y todavía no. aprovecho para felicitaros por la mesa. Sí, perdón. Y con esto comentar que eso, justo igual ese tipo de usuarios de sustancias ilegales, pues en principio no llegamos a que se acerquen tanto, ¿no?, a nosotros. Y comentar también que está la naloxona, que ojalá se pudiese repartir de manera, pues o sea, no tiene efectos secundarios, que yo sepa, ningún efecto secundario negativo, y lo que hace es revertir la sobredosis de opiáceos. Entonces, ojalá se pudiera regular y que se repartiese de manera mucho más sencilla a cualquier persona que se acerque, por ejemplo, a Ilaket y sea pues, usuario de heroína o de algún otro opiáceo, y se le pueda repartir un kit de naloxona para que se pueda salvar la vida a él o a su compañía en cualquier momento. En Estados Unidos está el problema que lo llevan en el bolsillo. Sí, sí, O sí. sea, lo prescriben a... En Estados Unidos lo pueden repartir tal cual, o sea, puedo ir yo y repartiéndolo. Aquí está muy regulado. A ver si cambia un poco. Una última pregunta para Tito rápida. Con el tema de la ketamina, claro, se ha empezado a utilizar de forma legal, prescrita en psiquiatría para la depresión refractaria de forma importante en los últimos años, ¿no? Sobre todo este año y el anterior. Pero se utiliza un enantiómero, que es la esketamina. ¿Tenéis pensado montar algún análisis enantiomédico para discernir? ¿Es posible?
Es posible. Vamos a dejarlo así. Es posible. Tenemos pensado, sí, tenemos que definir un planning de cuándo encontrar el hueco para esto, pero sí, yo creo que es. Lo que no sé es qué nivel de prescripción tiene ahora mismo la esketamina, si vamos a pensar que esto va a ser significativo, que a lo mejor es más fácil empezar por ahí, hacer el análisis de prescripción y calcular cuánto puede llegar a agua residual, es decir, si merece la pena o no, o bueno, o antes de ponerse, un poco, ¿no? ¿no? Porque es lo que hicimos con la anfetamina y la lisanfetamina. Claro, y sí que sabemos ya de base por la prescripción, te puedes hacer una idea cuál puede ser el nivel de fondo, ya incluso antes de empezar a hacer la analítica. Hay números aquí de Victoria más o menos para que te hagas una idea. Y perdón, ahora una pregunta. Lo del enantiómero, esto que has comentado, o sea, la ketamina que se usa como droga lúdica, ¿no puede tener también diferentes enantiómeros? ¿No puede haber una muestra? Sí, ¿no? O sea, Pero normalmente nosotros hicimos muestras de iLac precisamente hace unos años con vosotros y de Energy y eran racémicos, es decir, tenían los dos enantiómeros. Claro, hace años, a lo mejor puede que haya cambiado, pero yo entiendo que mientras sea fácil importar los precursores y son más baratos, siempre van a ser más baratos en principio para producir la mezcla racémica, no van a ir a otra. Es lo que tenemos con la metanfetamina, que normalmente era el enantiómero puro porque era fácil conseguir el precursor y de repente parece que esto está cambiando, pues no sé, a lo mejor es que los precursores no están tan disponibles o no sé, o que vienen de otras mafias, digamos, no sabemos muy bien qué pasa, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Nos hemos pasado 5 minutitos, pero yo creo que ha valido la pena. Muchas gracias a los ponentes por las presentaciones, la calidad y por el programa que has elaborado, Tito, también, porque es muy interesante, yo creo, para todos que hablemos de un mismo tema, pero desde diferentes perspectivas. Se aprende mucho. Y muchas gracias también a los asistentes y por las preguntas realizadas. Y te dejo concluir. Tenemos ahora el coffee break, pero vamos a hacer una pequeña excursión a la Facultad de Farmacia. Este campus es pequeñito, pero así ya conocéis 2 facultades. O sea que igual pedimos para que nos cierren aquí y podéis dejar alguna cosa. Vamos, nada, está al ladito y volvemos en media hora. Oye, no me quiero olvidar de darle las gracias a Gorka, que es quien ha hecho posible que todo esto esté funcionando, y muchas gracias, Gorka. Venga, volvemos.